Ok, muy bien. Los invito, jóvenes, a que oremos. Inclinemos la cabecita con reverencia, al igual como lo hacemos en nuestro hogar, y vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida, la salud, porque tú en estos momentos difíciles, Señor, de problemas, nos estás cuidando, nos estás protegiendo de todo mal. Sabemos que hay serios problemas de salud que afectan a nuestro país y al mundo. Queremos que tu mano protectora, tu manto protector esté sobre nosotros. Cuídanos, Señor, y también cuida los trabajos de cada padre, de cada madre de este curso, especialmente segundo medio. Que tu paz y bendición esté con nosotros. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a dar inicio, jóvenes, vamos a hacer un pequeño eh, repaso general de lo que estuvimos viendo, ¿verdad?, en las clases anteriores, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos estudiando el periodo de entreguerra. Este periodo de entreguerra va entre el año 1918 a 1939, ¿ya? Es el periodo de entreguerra porque va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se conoce como la Gran Guerra, también como la Guerra de las Trincheras, y este periodo termina cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, que también se conoce como la Guerra Relámpago. Entre estos dos conflictos se desarrollan una serie de acontecimientos históricos que es importante que nosotros podamos conocer a modo de cultura general y como alumnos de segundo medio. Este es el periodo que se conoce como el periodo de entreguerra. Y del periodo de entreguerra nosotros en la clase anterior conversamos algunas cosas muy importantes, ¿verdad? Algunos temas muy relevantes. Entre ellos, ¿verdad? Dijimos que el Tratado de Versalles se había firmado, ¿verdad?, entre la Triple Entente y las potencias centrales. Obviamente que la Triple Entente, los países que ganaron la guerra, pusieron las condiciones. Y como pusieron las condiciones, obviamente, eso también trajo problemas para Alemania posteriormente. La mayor responsabilidad de la guerra recayó sobre Alemania. Y eso tuvo un costo económico, un costo social, un costo que a la larga iba a significar el inicio también de la Segunda Guerra Mundial. Un descontento grande. Y eso da lugar a que aparezcan algunos personajes importantes en la historia, como Adolfo Hitler, en el caso de Alemania, y en el caso de Italia, Benito Mussolini, ¿verdad? Nosotros vivimos los años 20, los felices o locos años 20, donde ya el fantasma de la guerra queda atrás, ¿verdad? Y ahora comenzamos a vivir las nuevas tecnologías, los nuevos adelantos que se nos asoman en la sociedad, y las nuevas tendencias musicales, artísticas, ¿verdad? Y comenzamos a vivir una vida de felicidad, de alegría, porque la guerra quedó atrás, el fantasma de la guerra quedó atrás. Sin embargo, el año 1929 se asoma algo que nadie esperaba, la gran crisis económica del año 1929, más bien conocida como el Jueves Negro, ¿verdad? Donde cae la economía de un momento a otro, después de casi una década de tranquilidad, de paz, de armonía, de alegría, viene este gran problema que va a provocar la crisis económica del año 1929. Nosotros estamos viviendo un periodo donde las democracias liberales, esos países que tenían un sistema de gobierno democrático y que estaban basados en el capitalismo como sistema económico, comienzan a tener serios problemas, caen en crisis. Y al caer en crisis aparecen los movimientos totalitarios. Y estos movimientos totalitarios son dos, específicamente los que más se destacan, que es el fascismo y el nazismo, ¿verdad? Estos dos son los que más van a destacar. Obviamente que hay otros que también son importantes, como el franquismo, ¿verdad? En el caso de España, también, ¿verdad? Que también va a tener influencias totalitarias, obviamente, a partir de una guerra civil en España, ¿verdad? Surge el franquismo, donde los republicanos, ¿verdad?, son derrotados por los nacionalistas y asume un militar como gobernante hasta su muerte, ¿verdad? El año 1939 asume, ¿verdad?, como gobernante en España. Estamos hablando de Francisco Franco. Por eso que también se habla de un movimiento totalitario o conocido también como franquismo, ¿verdad? Y obviamente esto va a generar problemas en Europa, ¿ya? Estos problemas van a estar dados por estos dos movimientos totalitarios. Estos movimientos totalitarios se caracterizan porque le dan al nacionalismo una visión muy extrema, ¿verdad? Cada país quiere ser el mejor, cada país quiere sobresalir,
cada país quiere tener mayor territorio, cada país quiere expandirse, y cada país quiere ser una potencia, ¿verdad? Y nosotros vamos en esta clase, vamos a estudiar desde el año 1929 a 1939, ¿ya? Aquí es donde cobran mayor importancia los movimientos totalitarios. Y los movimientos totalitarios, como ustedes pueden ver, son especialmente dos: el fascismo y el nazismo, ¿verdad? El fascismo, ¿no es cierto?, en Italia, y el nazismo, ¿verdad?, en Alemania. Vamos a ver a continuación algunas características importantes de estos movimientos totalitarios, ¿ya? Estos movimientos totalitarios generalmente tienen en la cabeza a un jefe, a un líder. En el caso de Alemania o del nazismo está Adolfo Hitler, ¿ya? Él va a tomar todo el descontento alemán después de la firma del Tratado de Versalles, va a tomar en sus manos toda la crisis económica por la cual estaba pasando Alemania y el mundo después de la crisis de 1929, y va a tomar en sus manos también, podríamos decir, los problemas que trajo consigo, ¿verdad?, la crisis económica del año 1929 y las condiciones en las cuales tuvo que firmar el Tratado de Versalles. Y de hecho, por supuesto, pagar una fuerte indemnización a las naciones que habían salido triunfadoras en la Primera Guerra Mundial. Y esto hace que el espíritu hacia Adolfo Hitler, ¿verdad?, de la sociedad alemana, comienza a tener mayor importancia. Y él encuentra el momento oportuno para que su persona pueda ser exaltada a tal punto que finalmente termina gobernando Alemania, ¿ya? Y no solamente gobernar Alemania, sino que también gobernar Europa. En esta tarea se une a otro personaje importante en Italia, como acaba de mencionar, que es Benito Mussolini. Benito Mussolini también tenía ansias de poder, por supuesto, engrandecer a Italia y llevar adelante un Estado totalitario. ¿Y quién iba a estar a la cabeza de Estado totalitario? Obviamente, Benito Mussolini. Estos dos personajes se unen, ¿verdad? Se unen en la década del 30, al 40, y van a ser en parte gran responsables de la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos totalitarios, nazismo y fascismo. Obviamente que hay otras situaciones que también afectan y que llevan a la guerra, ¿ya? La crisis económica del año 1929 no solamente afectó a Alemania, no solamente afectó a Italia, afectó a todo el mundo, ¿verdad? Especialmente en Europa también, ¿ya? Por lo tanto, hay otro motivo de descontento en el periodo, ¿verdad?, que estamos estudiando, que va a facilitar el surgimiento de estos movimientos totalitarios. Y muchas personas se van a unir a estos movimientos totalitarios pensando que estos movimientos tienen la solución económica o la solución para cada nación europea, en especial para Alemania, en especial para Italia. Con el correr del tiempo, ¿verdad?, nosotros nos vamos dando cuenta que estos movimientos totalitarios tienen algunas características que vamos a estudiar a continuación. Estos movimientos totalitarios se caracterizan, al menos como su nombre lo indica, porque es un Estado totalitario, ¿ya? Un Estado totalitario significa que hay un líder que está gobernando, hay un partido político que está gobernando, y por lo tanto, un Estado totalitario no acepta oposición. Termina con la oposición de alguna forma. Puede ser por la razón o puede ser por la fuerza. O te unes o eres enemigo. Y en el caso de Alemania, por lo menos tenemos dos hechos importantes que van a determinar el poder que ejerció, ¿verdad?, el movimiento totalitario en Alemania. Y obviamente que estos movimientos totalitarios, ¿verdad?, tienen un líder absoluto, y este líder absoluto, ¿verdad?, o conductor también, como se le conoce, líder o conductor, o Führer también, como se le conoce, eh, va a obligar al resto de la población y al resto de los partidos políticos o de los dirigentes del país a que se unan a su causa, también por la razón de la fuerza, ¿verdad? Además, estos gobiernos totalitarios también buscan expandir sus fronteras,
no solamente consolidarse dentro de su frontera, sino que también anexar otros territorios, ¿ya? Obviamente los territorios vecinos, los que están más allá, ¿verdad? O incluso recuperar, ¿no es cierto?, o mantener el tema de los imperios coloniales también, ¿verdad? Aquellos territorios que están más allá de ultramar, ¿ya? Poder recuperarlo y poder mantenerlo en su poder. Por lo tanto, es una política nacionalista, centrada en el Estado propiamente tal, ¿ya? En el Estado alemán, en este caso, y a la vez expansionista, es decir, anexar nuevos territorios, ¿verdad?, a este espacio vital que es Alemania, ¿ya? Esta, estas características también son contrarias, por ejemplo, a otros sistemas políticos. Por ejemplo, el nazismo es contrario al capitalismo, es contrario al comunismo, por lo tanto, excluye a toda otra ideología, ¿ya? Además, estos movimientos totalitarios también tienen otra característica. Ellos, de alguna forma, controlan los medios de comunicación. Por lo tanto, si controlan los medios de comunicación, la prensa, ¿no es cierto?, la radio, la revista, todo aquello que es difundir información, si ellos lo controlan, ¿qué pasa? Pueden utilizarlos como medios de propaganda, ¿ya? Y de esa forma difunden su ideología, difunden su doctrina, ¿verdad? Difunden sus ideas al resto, ¿ya? Y como tienen controlados los medios de comunicación, la única propaganda que se escucha es a favor del nazismo, ¿verdad? A favor del nazismo. Por lo tanto, no es mucho lo que se puede hacer frente a un movimiento totalitario tan poderoso. Es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos en una democracia liberal, en un país donde se practica la democracia representativa y funcionan los tres poderes del Estado, aquí no hay nada que pueda, ¿verdad?, defender a la democracia propiamente tal, sino que todo lo contrario, estos movimientos son antidemocráticos, porque solamente tienen en la cabeza a un líder, ¿verdad?, a un conductor, ¿verdad?, y es él el que decide por el resto de la población, obviamente con sus colaboradores. Ahora, también en el caso de Alemania, se plantea que la raza alemana, ¿verdad?, o la raza aria, es la raza superior. Por lo tanto, todos los demás son inferiores, ¿ya? Son inferiores los italianos, los franceses, los españoles, los rusos, todos son inferiores, ¿ya? La única raza poderosa y la única raza pura y que puede sacar adelante al mundo es la raza aria. Y eso se difunde a tal punto que la gente en Alemania en general piensa que es lo adecuado. De tanto escuchar la misma propaganda, la misma información, las mismas manifestaciones, al final la gente termina convenciéndose de que realmente son una raza superior, ¿ya? Obviamente, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Dios nos creó a todos por igual, ¿ya? Con iguales capacidades intelectuales, con inteligencia, con sabiduría para decidir, para tomar buenas decisiones. No hay ninguna raza superior a otra. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, ya sea hombre, ya sea mujer, todos somos iguales y tenemos las mismas condiciones ante el Creador. Por lo tanto, desde ya no es un principio que se sustente en la Biblia o no es un principio que sustente, que merezca algún sostén, ¿verdad? Alguna doctrina que lo pueda eh, decir que realmente es así, ¿ya? Por lo tanto, ellos también buscan, como son una raza especial, la raza aria, también ellos plantean de que hay que hacer una limpieza racial, una limpieza racial en Alemania y en el resto de Europa, ¿verdad? Y también ellos empiezan también a perseguir a algunos grupos, ¿ya? A algunas comunidades. Y obviamente que los que persiguen principalmente es a los judíos, ¿ya? A los gitanos y a otros grupos minoritarios también
los persigue esta doctrina, ¿ya? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo Adolfo Hitler llegó con tanta fuerza al poder? En realidad utilizó todas las artimañas que estaban a su alcance, las condiciones históricas que se estaban dando en Europa, la crisis económica, las consecuencias del Tratado de Versalles y todo aquello, para ir, ¿no es cierto?, eh, tomando protagonismo, ¿ya? Los tiempos, entre comillas, lo ayudaron también para tomar el poder en Alemania. Y no olvidemos que también utilizó algunos métodos bastante crueles, ¿ya? Entre ellos, ¿verdad?, está el acontecimiento que es recordado en la historia como la noche de los cuchillos largos, que significaba esa noche eliminar a toda persona que él consideraba como líder, como conductor de Alemania, que estaba en contra de sus ideologías, que estaba en contra del nazismo. Por lo tanto, había que eliminarlo, ¿ya? Había que asesinarlo. Y en el caso de los judíos, que también eran perseguidos los judíos, bueno, tenemos la recordada noche, la noche de los cristales rotos. Yo los invito a ustedes para que vean, busquen algunos videos sobre estos dos acontecimientos. La noche de los cristales rotos, ¿ya? Y también la noche de los cuchillos largos. Son dos acontecimientos que vemos cómo para alcanzar el poder todo vale. Hay que sacar la oposición a como dé lugar, sacarse la oposición del frente, ¿ya? Y todo método es válido. Por lo tanto, es una de las características, ¿no es cierto?, de los movimientos totalitarios. Todo es válido, todo vale para alcanzar el poder. De más está decir que en la educación también el nazismo en la educación también trató de inculcar a los niños el odio hacia la población judía, ¿ya? El odio hacia los gitanos, a todas aquellas personas que no fuera su origen la raza aria, ¿ya? Por lo tanto, todo eso también fue un papel cultural importante en la época, ¿ya? Y tratar de cambiar la mentalidad, ¿verdad? Y ver que algunas personas son personas, son enemigas, ¿verdad? Y no tienen cabida en nuestro espacio o en el espacio que ellos conocen como espacio vital de los alemanes, ¿verdad? Y seguimos avanzando, ¿verdad? Seguimos avanzando y podemos llegar a otros temas también de mucha importancia. Así como tenemos el caso de Alemania, también tenemos el caso de Italia, ¿ya? Y en este contexto aparece Benito Mussolini. Benito Mussolini era muy parecido, ¿verdad?, en su forma de pensar respecto a lo que pensaba también Adolfo Hitler. Quizás no el tema de la raza aria, eso obviamente estaba como aparte, pero en cuanto a la forma de proceder, actuar y de ver las cosas políticas, económicas y sociales, eran muy similares, ¿ya? Por ejemplo, una de las características importantes del fascismo italiano es que es una ideología antidemocrática, igual que, ¿no es cierto?, que el nazismo, y obviamente totalitaria, ¿ya? Es un Estado absoluto, donde hay una persona que manda y ordena. El Estado es todo, el Estado es todo. Tú no eres nada, ¿ya? Esta es una frase tremenda. El Estado es todo, tú no eres nada. Entonces vamos avanzando. También es un nacionalismo que busca la expansión, ¿ya? Italia, el centro del nacionalismo, ¿verdad? Pero también necesito expandir mi frontera, ¿ah? Puedo anexar territorios si es necesario, ¿ya? Y también preocuparme de los territorios de ultramar, los que están en África y en otras partes del planeta. También quiero aquello para mí, ¿ya? Y obviamente un adoctrinamiento y control social. La educación, la cultura, la publicidad, los medios de comunicación eran utilizados para controlar la sociedad y promocionar el culto al líder. Nuevamente volvemos al líder, al conductor, el culto al líder. Una persona gobernando un país, ¿verdad? Una persona. Y sí, que no admite oposición de ninguna naturaleza. Una persona, un partido, una sola forma de pensar. Eso es lo que buscan los movimientos totalitarios, ¿verdad? Por lo tanto, eh, Benito Mussolini también se consideraba el conductor del pueblo. Y lo que él estaba haciendo desde su punto de vista totalitario estaba bien, ¿verdad? Obviamente que todos sabemos que aquello no apunta a un sistema de gobierno democrático, no apunta a una república democrática, donde los poderes del Estado funcionan por separado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí no.
aquí esos tres poderes están en manos de una persona. O sea, estamos frente a una dictadura, ¿verdad? Obviamente que estos sistemas de gobierno no son los mejores para ninguna nación, para ningún país, ¿ya? Porque no están respetando a los ciudadanos propios en sus afanes de libertad y de autorrealización personal o familiar o como comunidad, sino que todo funciona en razón del Estado. Lo que el Estado quiere, eso tenemos que hacer. El resto no importa. Mis anhelos, mis metas, mis propósitos en la vida no interesan a nadie, menos al Estado. Por lo tanto, yo tengo que someterme a lo que el Estado pide que yo haga, nada más que eso. Y obviamente ese es un sistema totalitario, un autoritarismo, ¿verdad? Al máximo, donde obviamente la creatividad del ser humano, las posibilidades de crecimiento del ser humano, de su familia, de su comunidad y del país en general, no tienen un lugar primordial. No es la preocupación la realización personal, no es la preocupación la realización social o familiar o de la comunidad, sino que la preocupación principal es el engrandecimiento del Estado, a costa de lo que sea, ¿ya? No importa, no importa lo que haya que hacer. El fin justifica los medios. Movimientos totalitarios. Estos movimientos totalitarios, como ustedes pueden darse cuenta, eh, están centrados en el Estado, ¿ya? Están centrados en el líder. Y no están centrados en las personas y en su realización personal o familiar o como comunidad, como estamos hablando, o como sociedad, sino que buscan anhelos superiores, pero que están enmarcados dentro de un anhelo personal, un anhelo de poder, de gloria, de sobresalir sobre los demás a costa de lo que sea, ¿verdad? Y pensar que somos los dueños de la verdad absoluta, ¿verdad? Los países no funcionan así, ¿verdad? Los sistemas políticos no pueden funcionar así, los gobiernos no pueden funcionar así. Los gobiernos requieren del consenso de toda su población y requieren que todo gobierno apunte al bien común, apunte a las libertades de las personas, apunte a la dignidad de las personas, apunte a la autorrealización de las personas, ¿ya? Por lo tanto, es un gobierno democrático, ¿ya? Que busca que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades, ¿verdad? En las distintas áreas del quehacer y de esa forma poder autorrealizarse como persona, ¿verdad? Y eso obviamente trae una alegría personal, podríamos decir, trae, ¿no es cierto?, progreso para mi persona, para mi familia, para mi comunidad y en general para la sociedad en la cual me toca vivir, sea alemana, sea italiana, sea chilena, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro, jóvenes, que estos movimientos totalitarios, en gran parte, van a ser responsables del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quizás usted puede decir, profesor, pero a lo mejor tenían razón, ellos querían ser grandes, querían ser poderosos, como todas las naciones. Sí, es importante ser grande, es importante ser poderoso, pero sin pasar por encima de las otras naciones, ni menos por encima del pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, las decisiones que toma una sola persona muchas veces no son las más sabias, ¿ya? Jóvenes, los invito para que ustedes sigan avanzando, sigan estudiando. Yo ya voy como en la página 43, ¿ya? Posteriormente vamos a llegar al estalinismo soviético, que también, ¿verdad?, es un movimiento totalitario, ¿verdad?, donde aparece obviamente la figura de Stalin, principalmente, ¿verdad? También que tiene como fondo también un sistema de gobierno dictatorial, podríamos decir una dictadura personal, basada en el personaje, en este caso, basada en Stalin, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que ustedes puedan seguir estudiando estos documentos. Hay documentos de fuentes secundarias que son muy importantes y ustedes los toman en consideración. Así, chiquillos, los invito para que sigan estudiando, sigan preparándose, sigan haciendo sus tareas, sus guías, y que Dios los pueda bendecir grandemente. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Cuídense, tengan mucho cuidado. Los temas de salud es lo primordial en este momento, ¿ya? Traten de no salir de sus hogares, manténgase atento a la información que están dando en la televisión, ¿verdad? Porque de eso usted también depende su seguridad, su integridad, su salud.
junto a su familia. Mis bendiciones, mi saludo desde ya. Para todos ustedes, que Dios los bendiga grandemente y gracias por poner atención a la clase. Estoy contento porque hay 22 alumnos y eso es bueno. Traten de llevar la información a otros compañeros que por algún motivo no están conectados ahora. Así que un saludo a la distancia, que Dios los pueda